días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un nuevo episodio del Ágora Podcast. Hoy, en este año electoral, que estamos hablando con distintos candidatos, hoy traemos a uno extremadamente especial, sobre todo para el Departamento de La Paz. Me refiero a Antonio Riveros, candidato a gobernador del Departamento de La Paz por Innovación Humana, a quien vamos a dar pie para que se pueda presentar un poquito y pueda decirnos quién es, cuál es su trayectoria y cuál es su proyecto político también, porque no para presentarse y que toda nuestra audiencia lo conozca. Antonio. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Gracias al equipo de Agora. Feliz de estar aquí. Un gran saludo a todas las personas que te siguen, que nos ven. Soy Antonio Riveros. Me gusta que me digan Toño, se me puede decir Toño. Muy bien. Así me dicen de cariño. Estamos esperando que nos den cariño. Para empezar, soy emprendedor. Creo que los últimos años de mi vida he levantado esa bandera del emprendimiento, que para mí es una parte muy fundamental dentro de una sociedad si queremos buscar el desarrollo. Sin embargo, también he hecho estudios en ingeniería electromecánica, de ahí me gusta la automatización, las máquinas, la tecnología, y para prepararnos para este reto hemos hecho una maestría en gestión y políticas públicas, donde hemos escrito el modelo de desarrollo sostenible que le estamos proponiendo al Departamento de La Paz. Con esto nos hemos animado a ser el gobernador del Departamento de La Paz, persona, esperando que la gente nos dé esa confianza. Aclarando que no hemos improvisado y que hemos llegado a este punto, creo, bastante preparados para asumir el desafío. Muy bien. ¿Por qué candidato a gobernador? O sea, sé que hay posturas, digamos, o sé que hay visiones de la propia Alianza Innovación Humana para que diga, o sea, tenemos que dar una nueva visión, es lo que siempre dice Innovación Humana, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación personal de Toño Rivero, digamos? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué problema ha visto en la sociedad que ha dicho, no, es necesario esta vez que intervenga y vea, o sea, reorganice este Departamento de La Paz? Una buena pregunta. Creo que desde que empecé a votar hace muchos años, siempre vemos una votación de alcalde, no siempre estamos viendo el líder o la líder que nos va a dirigir. Luego vemos diputados que se diluye un poco, pero yo nunca he sentido que vayamos y elijamos a un gobernador. Desde que, yo sé que antes nos elegía, ¿no? Eran los prefectos que los designaba el presidente. Pero desde que hemos empezado a elegir, no había ese protagonismo de decir, oye, el gobernador va a ser tal o hay tales candidatos, y me anime a escucharlos. Y a veces decía, parece la quinta rueda del carro, pero tienes una alcaldía que tiene esta jurisdicción y una gobernación que tiene mucha más jurisdicción. De hecho, tienes más de 300 alcaldes en Bolivia, pero solo 9 gobernadores. Entonces yo he dicho, si tiene tanta importancia un gobernador, ¿por qué es que a la gente no le interesa? No era yo el único que va y vota por un alcalde enamoradísimo de su propuesta y lo ha visto, lo ha escuchado, y por el gobernador como complemento, digamos. Exacto, por la quinta rueda del carro. Entonces, en ese dilema yo decía, si la gobernación tiene tanta jurisdicción, ¿por qué no darle esa importancia? Entonces ahí empieza a salir esa curiosidad, ya hace 5 años desde la última elección, ¿no? Y es ahí que en el mundo del emprendimiento empiezo a llegar a las provincias con las soluciones que yo doy como emprendedor, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque hago prótesis. Empiezo a generar esa sinergia con las provincias, más todo lo que yo había hecho siempre, toda mi niñez, viajando a los pueblitos de mis abuelos, siempre esa conexión, ¿no?, con mis raíces. Veo que hay necesidades fuertes, profundas. Por ejemplo, cuando venían pacientes, les digo pacientes, ¿no?, fabricamos prótesis. Una vez llega una señora y está esperando y me dice, tengo que ir al hospital. Le digo, ¿ha pasado algo así? Es que mi niño está con desnutrición. Entonces, cuando veo la amputación o la discapacidad, no era solamente eso, sino había todo un conjunto de problemas de salud que tenía no solo ella, sino tenía al papá con diabetes. Y decía, y ahí empiezo a esculcar y me cuentan cómo es que se ha accidentado, y me doy cuenta que si tú te accidentas en el área rural, tienes que viajar más de 2 horas para hacerte atender. Digo, claro, los de la ciudad no nos damos cuenta de eso, que tienes un hospital a 5 minutos, pero si estás en el campo y te desnucas, necesitas una ambulancia o algo, en 2 horas te vas a morir. Entonces empiezo a ver esa necesidad de que el Estado esté presente con sus soluciones en todo el territorio de su jurisdicción. Entonces he dicho,
la gobernación de mi departamento, que me encanta, el Caca, siempre viajamos, ¿no? Coroico y demás, ¿no? Creo que por aquí va. Y es así que hace 3 años decidimos ir a la gobernación, no a diputado por una circunscripción, no a senador, no a concejal, decimos vamos a ir a la gobernación, y en ese trajín pues se va dando las cosas para que lleguemos hasta aquí. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho y creo que hay algo que define claramente todo lo que ha dicho y cómo vamos a ir sobrellevando cada una de estas necesidades que muestra el Departamento de la Paz, que son para mí, y representando a Ágora, las condiciones materiales que perpetúan las, digamos, dinámicas que tienen cada uno de los habitantes de este departamento. Con condiciones materiales, como decíamos detrás de cámaras hace un momento, me refiero más que todo a esta realidad que tiene la ciudad de La Paz, no como queremos que sea, sino cómo es realmente, porque si somos sinceros, La Paz no es lo que queremos que sea, es lo que nos han dejado hacer que sea, bajo las condiciones materiales que perpetúan estas dinámicas sociales, ¿no? Usted me hablaba del emprendimiento, me parece excelente el emprendimiento, de hecho está hablando con un emprendedor aquí también, entonces, pero cómo, a ver, no importa que tengamos todo el afán de emprender del mundo, podemos tener todos los sueños, podemos tener todo, pero si no tenemos las condiciones materiales, si no obtenemos, digamos, un libre paso que nos dé el departamento, que nos dé el país, que nos dé el Estado para poder emprender, queremos comernos el mundo, pero no podemos comernos el mundo porque no tenemos las condiciones materiales que se nos permita. Entonces, ¿cómo podemos, o cuál es la lectura de usted de las condiciones materiales que tiene el Departamento de la Paz? Me hablaba de la salud también, ¿no? Uno de sus candidatos me decía que para aliviar ese problema de la salud, van a traer a los pacientes de las áreas rurales, de las provincias, distintas provincias, al Departamento de la Paz a ser atendidos. Yo veía eso un poquito medio idealista, porque primero había que, digamos, descongestionar la salud aquí en La Paz, ¿no? Para traer, porque si no los traemos van a hacer fila de todas formas, más de 2 horas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura que ve usted de las condiciones materiales y cómo podemos transformarlas desde la visión de gobierno que tiene usted? Bien, si tu explicación con condiciones materiales, como dices, es la realidad, lo que tenemos actualmente, pues lo que tenemos actualmente es un departamento con mucha diversidad, que siempre ha tenido. Tienes el norte a los tacanas, mocetenes, cejas, lecos, tienen su propia lengua y su propia identidad. Tienes quechuas, hay 4 provincias del departamento de La Paz que hablan quechuas, de donde yo tengo origen o raíz, que es la provincia de Muñecas. Mi abuelo hablaba quechua antes de venirse y empezar a trabajar en la minería. Luego tienes obviamente la cultura aymara, que es una de las más importantes, más reconocidas, con más población y con una cultura milenaria. Pues ya estamos hablando de que La Paz tiene una identidad fuerte, cultura milenaria, donde más bien no nos han terminado de exterminar, se puede decir, como otras culturas, donde mantenemos muchas costumbres, usos y costumbres aymaras. Mis 4 abuelos eran, ¿no? Aymaras y quechos indígenas. Entonces venimos nosotros ya los que nos hemos criado en ciudad con esa realidad de diversidad, pero también de dismigración, de esa separación campo-ciudad, esa separación que genera esa injusticia. El ejemplo de salud que te decía, que tú tienes que viajar por 2 horas respecto a alguien que vive aquí. Entonces ahí estás generando una inequidad que es la que tenemos que resolver. ¿Y cómo se soluciona? Es uno de los puntos, pero ya que tocas ese tema, pues hay que hacer una red de salud a nivel departamental, donde con toda la infraestructura y todos los niveles, que lastimosamente a veces están desordenados y se chocan las cabezas, porque tienes la alcaldía que maneja el primer nivel, el segundo y tercer nivel entre la alcaldía y la gobernación, y también el Estado que está poniendo infraestructura. Al no haber esa sinergia de ser eficientes, tienes a un usuario, a nuestros enfermitos, que están haciendo filas, madrugando, para incluso que les den una atención en unos días o hasta meses. En el caso de mi padre, que en estos momentos está en cirugía, irónicamente, tuvo que hacer una cita, y eso que está asegurado, y por 30 años ha pagado su seguro, tuvo que esperar 4 meses para que le hagan una radiografía. Sí, es que es así. Salud, muy serio, estamos muy desmejorados, producto también de la crisis económica, de la coyuntura actual que tenemos en el país. Pues tocar un poquito el tema de salud, y nuevamente te digo, ¿no? Tenemos un departamento estancado, donde el centralismo, y mira, ahorita estamos
muy cerca o en el poder central del país, no te está dando soluciones a 20 minutos. Estamos en kilómetro cero. Tú andate a 20 minutos a Jampaturi, dentro del municipio de La Paz, tienes personas viviendo sin servicios básicos, sin agua, sin alcantarillado, en el municipio de La Paz. En el barrio donde yo he nacido, en las laderas, esa ladera de ladrillo donde yo he nacido y he crecido, que todos los días caminaba a mi colegio, a mi escuelita, no teníamos alcantarillado toda mi niñez hasta hace pocos años. Yo estoy aquí arribita, a 5 minutos de Plaza Murillo. Yo caminaba y en 10 minutos estaba en Plaza Murillo y no teníamos alcantarillado. Entonces, cuando a nivel nacional nos dicen La Paz vive del centralismo y demás, es subjetivo porque realmente no estamos beneficiándonos del centralismo y tenemos que trabajar eso. Por eso también tenemos una jurisdicción departamental en la gobernación, donde además de, o sea, pensamos que es solo carreteras, un poquito de equipamiento en salud y para de contar, cuando las competencias que puede tener el gobierno departamental o la gobernación es desarrollo económico, desarrollo productivo, desarrollo social. El desarrollo económico es un reto el que queremos atacar y encarar muy fuerte en nuestra gestión. Claro, está hablando de desde la gobernación poder coadyuvar con distintos municipios que hay aquí en el departamento de La Paz para trabajar en esa producción, como decía en varias de sus propuestas, y en esto de salud. Pero a ver, ahí no estamos infringiendo en un poco de centralismo o recentralismo o intervencionismo por parte de la gobernación, porque hay que tener en cuenta que aunque Innovación Humana tenga candidatos en cada uno de los municipios del departamento de La Paz, no va a ganar en todos. Entonces, ese municipio tiene cierto nivel de independencia que puede hacer o no hacer con la gobernación. Entonces, ¿cómo hacemos que esto no se vea como una intervención directa o como un recentralismo desde la gobernación que impone lo que se tiene que hacer, esté el municipio de acuerdo o no lo esté? Tú mismo has dado la respuesta, ¿no? Coadyuvar. Coadyuvar es ser el intermediario en el Estado central. El Estado central tiene ya un reto macroeconómico, como estás viendo en coyuntura, te deriva en conflictos sociales, o sea, te puede parar el país, ¿no? Entonces ahí tienes que ver el contexto macroeconómico con grandes corporaciones, organizaciones sociales y todo el resto, y tienes al gobierno municipal, que es el que más cerca está del ciudadano. El gobierno municipal ve tu basura, ve el agua que tú tomas, ¿no? Es lo más cerca al servicio que te da. En ese intermedio estamos nosotros para, como tú has dicho, coadyuvar o articular, no necesariamente centralizar. Y eso a mí me gusta, y desde el ecosistema emprendedor siempre lo he dicho, un ecosistema emprendedor necesita un articulador. Y ahí está lo que le queremos dar al departamento, esa posición de articulación, de decir, tú, municipio que le brinda servicios básicos directos al usuario, y tú, Estado central, no se están entendiendo. Yo voy a articular redes, en casos de salud, de productividad, y otras áreas, para que empiece a funcionar esa máquina económica, social, productiva. Entonces también estamos hablando de dar cierto tipo de viabilidad a un proyecto político ajeno. Es lo que se debería hacer si se quiere coadyuvar, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar a lo del emprendimiento, ¿no? A lo de la producción. He visto que en varios de sus TikToks, que usted hace muchos TikToks también, habla de las startups, ¿no? De este modelo para poder generar mayor emprendimiento y dinamizar esos pequeños negocios en un principio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la aplicación? Porque yo tengo, si bien bajo nuestro enfoque materialista tenemos una pequeña disidencia, digamos, o aversión hacia ese modelo de dinamización de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicaría usted y yo le pueda responder después a usted? Sí, mira, yo he pasado mucho tiempo hablando y defendiendo la industria de las startups, pero también la he llegado a aterrizar y rescato el espíritu que tiene, porque sí, como tú dices, la disidencia está en el modelo, en la contratación, podemos entrar en ese detalle, pero el espíritu de las startups es la innovación, la diferenciación, y el traer una industria del conocimiento distinta al modelo primario exportador, que es explotar recursos naturales, extractivismo, ¿sí? Y empezar a hablar de la economía del conocimiento, que no solamente son las startups, es la economía naranja, la del entretenimiento, el turismo, y muchos otros, que es generar economía a partir del conocimiento, de las ideas, de la creatividad, y un poquito también del riesgo de un emprendedor. Cuando tú emprendes, arriesgas tu patrimonio,
le prestas plata y si no te va bien vas a fracasar, y ese riesgo en conjunto con la creatividad, la innovación, hace que generes economía, y eso es lo que defiendo y lo voy a defender, porque generamos riqueza, generamos economía, generamos o se genera, digamos, empleo, y generas lo que en todo el mundo el emprendimiento hace, que es dinamizar la economía. No, está excelente la idea, como le digo, es muy idealista la idea, para empezar, porque, a ver, está bien, genera economía, en cierta medida sí lo hace, pero ¿a costa de qué? Es la pregunta que siempre hay que hacernos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa comúnmente? Y lo hemos visto recientemente en Argentina, digamos que se genera, se abre este emprendimiento, se abren las startups y teóricamente eliminas la pobreza. Teóricamente ya no hay pobres porque son propietarios ahora de esas pequeñas empresas llamadas startups, ¿no? De esas pequeñas, digamos, emprendimientos destinados a dinamizar, generas eso y técnicamente ya no hay pobreza. Pero este nuevo trabajador, al ser independiente, no tiene seguro social, no tiene beneficios del Estado, no tiene absolutamente nada. O sea, está peor y aparte debe por el riesgo que está tomando que usted mencionaba, ¿no? Entonces, está generando una especie de monotributo. No es una causalidad directa, no es una causa directa, pero como diría Max Weber, es una causalidad que lleva a un fin, que en este caso sería el monotributo y la denigración del trabajador, ¿no? Eso es lo que genera, según mi visión, esta dinamitización, digamos, muy ficticia en un principio, porque ¿qué pasa? Si no le damos, de nuevo, las condiciones materiales al emprendedor para que pueda emprender, entonces no va a poder hacer nada nunca. Muy aparte de eso, se va a volver monotributista. No solamente va a deber al Estado como monotributista, sino también va a deber por el riesgo que está tomando y aparte no va a tener los beneficios sociales que tiene un trabajador porque es independiente. Técnicamente eliminamos cualquier tipo de pobreza, pero materialmente estamos degradando por completo al trabajador y más gente se está muriendo de hambre. Muy aparte de eso, ¿cómo llegamos a hacer esta dinamizar la economía a nivel rural, digamos, ¿no? ¿Qué herramientas de innovación tienen en el área rural? Uno de sus candidatos nos hablaba de la salud, ¿no? A través de la salud, vamos a tecnologizar la salud, decía él. Vamos a hacer una aplicación móvil o por el celular van a poder sacar una cita en el doctor y poder hacerse atender después, volviendo a la salud, ¿no? Pero a ver, no hay tecnología en el área rural. Apenas tienen un teléfono de teclitas. Y si llegaran a tener un teléfono normal, la señal sabemos que en Bolivia no es la mejor. De hecho, es de las peores que tiene Sudamérica. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema desde lo material y no simplemente diciendo, o sea, vamos a promover las startups, vamos a promover la innovación, cuando en la metrópolis se puede entender con las contradicciones que ya le he señalado que pueden existir, pero en áreas rurales que usted es candidato a gobernador, ¿no? Tiene una mirada integral, no solo de las metrópolis del Departamento de La Paz, sino de todos los rincones que conlleva ser parte del Departamento de La Paz. Espero, son varios puntos que has tocado, espero no olvidarme de ninguno y si lo hago, por favor, repetimos. Sí, sin problema. Me parece muy interesante de poder discutirlo. Ya. Empiezo porque creo que estás confundiendo, tenemos que diferenciar bien las startups, vamos a decir emprendimientos tecnológicos, sí, para no destinados a anglicismos, sí, con un modelo de negocio que permite crecer rápidamente y la informalidad. ¿No? La informalidad que dices no tiene seguro y demás. O sea, los emprendimientos tecnológicos, que en La Paz, por ejemplo, tenemos muy buenos emprendimientos tecnológicos que exportan software, son los mejores pagados, tienen seguro privado y todo aquello. Entonces, el emprendimiento tecnológico es muy distinto al trabajo informal. Cuando usted ha empezado con su emprendimiento, ¿ya tenía seguro? El mío sí, porque he empezado en un contexto... O sea, cuando empezó así solo, digamos, de cero. Claro. Como normalmente empiezan las startups, digamos. No, porque otra vez, yo he empezado, por ejemplo, mi primer emprendimiento, Drontec, mi hermano como socios, nos pagábamos sueldos y nos dábamos seguro en el contexto de hace 10 años, cuando podías hacerlo. Entonces, por eso digo, el emprendimiento tecnológico es un emprendimiento como tal que puede empezar desde el día cero pagando impuestos, IUE, contratando gente con seguro y todo aquello. Y por eso digo, no confundamos, podemos abordar, no es que quiero decir. Sí. ¿Por qué no dejamos emprendimiento tecnológico ahí que puede ser formal? Y hablemos de la informalidad, que es lo que tú dices, trabajos precarios, sin salud, sin educación, un emprendedor que se dedica a importar productos, tal vez va a contratar gente, no les va a pagar seguro, no les va a pagar esto y demás. Ahí sí, pero eso no es una startup.
un emprendimiento o una microempresa informal. Las startups o el emprendimiento tecnológico, como te decía, se diferencia de esto por el grado de innovación, porque maneja la tecnología como centro de su core de negocio, de su núcleo, y con eso genera un crecimiento más acelerado. Entonces, si diferenciamos esas cosas, podemos seguir hablando de emprendimiento tecnológico, y yo te digo que su fin es formalizarse. Va a ser difícil que tú escales de manera informal, y podemos entrar al tema de informalidad, donde no tienes seguro y demás. No sé por qué lado quieres. Ya, vamos a tocar ambos, de hecho, ya. Pero primero vamos a empezar. Entonces, bajo su lógica, las startups son algo que tiene cierto nivel de capital inicial para poder, valga la redundancia, iniciar en el negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dinamizar esto si sabemos que las condiciones materiales de riqueza en el Departamento de La Paz no son las mejores? O sea, ¿quiénes van a tener para iniciar un negocio? Ya no son fielmente emprendedores, ¿no? Son simplemente personas con capital que quieren, digamos, abrir una sucursal o un nuevo negocio. En ese sentido, ¿no? Entonces, no se tiene el capital de inicio, al menos no todos lo tienen. Y yo, cuando he empezado con el emprendimiento, yo tengo un negocio de distribución de carne, se llama Corte 45. Ese negocio yo he empezado totalmente desde cero. Yo no me pagaba sueldo, yo no tenía seguro hasta que va creciendo el negocio. Entonces, ¿ese es el riesgo que corre un emprendedor? Definitivamente sí. ¿Riesgo de precarizar su trabajo? Sí, porque puede fracasar y aparte debe, porque te cobran impuestos, te cobran eso. A eso me refiero. Es monotributista. Realmente no contratas a alguien y le pagas el seguro, le pagas absolutamente todo. Vas solo. Ese es el espíritu del emprendimiento, que se pueden juntar 4 personas, digamos, o más, y poder hacer un emprendimiento entre ellos, pero ese es el objetivo del emprendimiento, ¿verdad? Empezar solo para después ir escalando y contratando gente. De lo que usted me está hablando es de un negocio ya con capital inicial, vamos a decir medianamente grande, porque estamos hablando de tecnología además, que no todos tienen ese capital inicial fuerte aquí en el Departamento de La Paz. Y por otro lado, si vamos a hablar simplemente de dinamizar ese tipo de economía a partir de las startups, con este capital inicial que ya poseen esas personas que quieren abrir una startup, estamos haciendo definitivamente un lado a la informalidad, o sea, que la informalidad siga siendo informal, o cómo motivamos eso, o cómo el gobierno les va a dar recursos para que inicien, o cómo va a hacer eso. Otra vez te digo, son varios temas, espero no se me olvidar. ¿Ya? O podríamos tocar uno por uno. Sí, claro. Para que no se me vaya. Para que empecemos por la idea del capital, ¿no? De empezar con capital en el tema de las startups o emprendimientos tecnológicos. Te doy toda la razón. Es una industria elitista. Y te voy a dar mejores argumentos para ti. Mira, a ver. En Bolivia, de los emprendimientos que han levantado más de $1 millón de capital, o sea, es que se levanta tipo Shark Tank, ¿no? O sea, esto vas y ahí está como un jurado que te va a poner plata, eso se llama levantar fondos. Los 8 son hombres jóvenes que han estudiado en el exterior o han tenido educación de primera calidad. ¿Qué te digo? Esos parámetros que te dice donde si eres mujer, si eres indígena, si no has tenido alta educación y demás, va a ser difícil que levantes más de $1 millón. Y te doy toda la razón. Tenemos que construir como dicen, las características materiales. Las condiciones materiales. Revolucionar, que ya están ahí. Materiales para democratizar el acceso. ¿Ya? Yo no he levantado $1 millón, porque no pertenezco a ese elitismo, porque no cumplo esos requisitos, pero creo que he hecho el esfuerzo de prepararme, estudiar, de ir a tocar las puertas y no lo he tenido. Eso me ha motivado a hacer mucho activismo por el emprendimiento. De que ese emprendedor de Patacamaya que ha hecho un robot de la basura tenga acceso a poder levantar fondos y crecer su emprendimiento. Tenga acceso al mercado, digamos. Al mercado que se llama Venture Capital, o capital de riesgo, y no lo está haciendo y no lo va a tener, porque hay brechas. Tenemos que cerrar esas brechas. Por eso te doy la razón, y te estoy argumentando con datos de los 8 emprendimientos que han levantado más de $1 millón en Bolivia, están dentro de ese grupo elitista y lo saben, son conscientes. Entonces sí, tenemos que generar las condiciones materiales y es parte de nuestras propuestas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí podemos entrar un poco al programa y como nuestra visión, pero podemos ir cerrando los puntitos. Hace ratos días que, por ejemplo, como lo has dicho tan largo, ya me he olvidado. Ya, sí, a ver. Hablábamos también de la informalidad. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? A grandes rasgos la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? ¿Vamos a dinamizar de la misma manera? O sea, aportando algo desde la gobernación, ¿o cómo vamos a dinamizar este tipo de economía para la informalidad?
La informalidad es una consecuencia de nuestro modelo económico precario. ¿Ya? La informalidad no es que la gente dice, yo no quiero pagar impuestos y quiero esclavizar a la gente. El modelo económico que nos ha traído esta crisis ha empujado a que el 82.3% de la población, según la OIT del 2025, esté en la informalidad. Y el 60%, la gran mayoría de personas no quiere estar en la informalidad. Si tú les preguntas, ellos quieren tener un trabajo fijo de 8 horas, donde ellos puedan ir a almorzar a su casa o después de las 4 de la tarde, de su horario continuo, digamos, vayan a su casa, jueguen con sus hijos, lean, escriban, vean tele, disfruten su vida. Pero ¿qué estamos haciendo? Que ese más de 80% se levanta a 4 de la mañana. Tiene que cocinar para sus guaguas porque el 70% de esa informalidad tiene rostro de mujer. Tiene que cocinar para sus guaguas, tiene que ir a vender, la mayoría son gremiales, tiene que ir a vender, armar su puesto. Tarda 2 horas en armar sus mercaderías, vas en la calle, tiene que sacar, pues tiene que esperar a vender y al final de la noche, 8 de la noche, 9 y en días especiales, está hasta la medianoche, tiene que otra vez gastar 2 horas en desarmar su puestito, volverlo a guardar, llega a su casa a 11 de la noche y tiene que dormir 4 horas para volver a cocinar y volver el ciclo. Nadie quiere vivir en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la informalidad? Darles oportunidades de trabajo digno. ¿Cómo? Producir. Ese es nuestro rol. O sea, darles en cierta manera entrada al mercado también. ¿A qué mercado te refieres? Al mercado, o sea, a las dinámicas que tiene el mercado, de producción del mercado. Sí, o sea, les vamos a dar empleo digno, generando que haya empresas, emprendimientos que crezcan y que les den ese empleo digno. Perfecto. Cumpliendo seguro de salud, todo lo que... Lo que le decía, me lleva a otra contradicción este punto que acaba de tocar, porque, a ver, cuando damos rienda suelta a que estos pequeños negocios entren al mercado productivo común, digamos, que promueven las lógicas liberales, por ejemplo, hay un grave riesgo de aspiración también, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con aspiración? Y eso es lo que siempre vamos a criticar como ágora al sistema capitalista, digamos, ¿no? Que no hay un mercado libre como tal, no hay la lógica de la mano invisible del mercado tal como la pone Adam Smith y la defiende Hayek después, no existe tal cosa como eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esta mano invisible del mercado en general es la aspiración de empresas, digamos, vendedor de cereales informal, que se vuelve formal, entra al mercado, va a venir otro vendedor de cereales más grande y va a decir, ya no le va a aplastar el negocio, sino lo va a aspirar. Va a decir, no tienes suficiente capital, no puedes competir conmigo, yo te aspiro, y ahora eres parte de mi empresa, ya no tienes tu empresa, yo te doy un trabajo por el cual te voy a explotar, típico del mundo capitalista también, ¿no? Que si bien puede tener seguro, puede tener lo que sea, es vilmente explotado el trabajador. Esa es la contradicción que yo le encuentro a este punto en general, ¿no? O sea, la aspiración de estos pequeños negocios puede llevar todavía a una degradación del capital humano todavía peor. ¿O cómo lo ve usted? O sea, estamos abiertos a poder hacer una contraposición de ideas dialécticas que genere conocimiento, como le decía antes de empezar la grabación. Sí. A ver, cuando hablamos de empleo digno, es un empleo donde, según las leyes, según ya una ley universal de 8 horas, donde la gente tiene otras 16 horas para dormir, jugar, hacer una calidad de vida, hacer su vida, seguro de salud, donde se enferman tus hijos, por este trabajo digno que yo defiendo, vas a poder llevar a tus hijos al médico y demás, garantizarles calidad de vida y bueno, le vas a dar esas prestaciones. Si tú le llamas a eso explotación, sí, ahí tenemos divergencia y creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y no quisiera conocer cuál es la otra. O sea, si un empleo digno con todas esas prestaciones, esa explotación, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es la alternativa a esa explotación? A mí me sale la pregunta y no quiero convertirme en el entrevistador. ¿Ya? Pero si no hay una respuesta a eso, sí la tengo. Yo defendería un trabajo digno. Y otra vez, ¿no? Saliendo a las calles, siendo emprendedor, siendo líder de emprendimientos por estos últimos 7 años, 6 años persiguiendo una ley de apoyo al emprendimiento que ha llegado al Senado y me he hecho conocer por ese activismo de un proyecto de ley de apoyo al emprendimiento cuyo núcleo era democratizar el acceso a esos emprendedores para que consigan capital semilla, para que consigan
es esa brecha de educación, de capacitación, de aceleración, incubación y todo aquello que está en el proyecto de ley que lo pueden revisar. Ese activismo me ha llevado a conocer muy de cerca los emprendimientos tecnológicos y también los emprendimientos tradicionales. La mayoría de la gente que es cuentapropista, que tiene su propia mercadería o hace su servicio, prefiere 1000 veces eso que tú llamas explotación, que tener un trabajo de 8 horas, con seguro de salud, con jubilación, sabiendo que cuando te vas a jubilar, pues no vas a estar ahí totalmente abandonado. Entonces, esa es un poquito la divergencia. Y nosotros vamos a promover que haya empleo digno, más cuando estamos en un bono demográfico. Ya, perfecto. Yo le voy a responder rapidito esa pregunta que me ha hecho de cómo veo eso. Es sencillo. A ver, hay un fenómeno que lo describe Max Weber justamente que se llama la jaula de hierro, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta jaula de hierro? A normalizar las externalidades de explotación que nos llevan a vivir en este mundo que vivimos por las estructuras que preexisten y sobre las que hemos crecido, ¿verdad? Nos lleva todo a estar en una jaula de hierro, una prisión que no sabemos que es una prisión, digamos, ¿no? A lo que yo me refería con eso es que si vamos a dejar que el emprendedor sea aspirado, realmente no le estamos dando una condición material para que pueda competir con otros emprendedores y estamos motivando más el elitismo de la productividad a nivel del departamento. Lo que democratizar está muy bien, es un primer paso y está muy bien, pero después de eso habría que darle las condiciones materiales de arranque para que pueda competir, tal vez no al nivel, pero pueda no ser aspirado por estas empresas elitistas que le están dando, porque si no, a ver, este emprendedor que tiene una idea brutal en su cabeza, es aspirado por digamos, capitalista elitista que se aspira a la idea y el trabajo del emprendedor, entonces es un tipo de esclavitud también. Está siendo esclavizado porque no puede ejercer lo que él quería ejercer desde un inicio como propio, ¿verdad? Está siendo utilizado por otro capitalista con mucho más capital que el capital semilla. Entonces eso es a lo que me refiero, ¿no? Ese es el tipo de explotación que yo veo y que es normal que no se pueda ver desde diferentes puntos por esta jaula de hierro que le decía. ¿Puedo argumentarlo? Claro que sí. Tienes toda la razón. Creo que lo que estamos viendo es de separar, ¿no? Tenemos el 80, vamos a ir a lo real, a lo objetivo, ¿no? Vamos a decir el 82.3%, ¿no? De los trabajadores en Bolivia son cuentapropistas, ¿no? Tenemos menos del 15% que está siendo explotado, como tú dices. Pues si tú haces una encuesta, ese 15% es más privilegiado en Bolivia. Estás viendo recién dirigentes que ganan 30.000 bolivianos, empleados que ganan 18.000, 20.000 bolivianos, versus ese 85% que dices que no quiere entrar a la esclavitud, está en las calles vendiendo, trabajando 16 horas, que no está en la jaula que tú dices, no puede disfrutar de ver crecer a sus niños. En su gran mayoría quiere un trabajo estable. Y si salimos a la calle, que hagamos un trabajo de calle, porque tú mencionas autores, Karl Marx ha escrito el Capital hace más de 200 años. La realidad hace 200 años era muy distinta. Y más distinta aún cuando tú tienes ese nivel de informalidad. Yo quisiera saber si son burgueses o proletarios, que desde el hecho de que ellos son dueños de negocio y le exigen a alguien que se levante 4 de la mañana, que vaya a armar su puesto, que venda y que llegue a 11 de la noche y duerma, ese es un burgués explotador y demás, pero es él mismo. Y se convierte él mismo el proletario porque le hace caso a su yo explotador para hacer todo ese trabajo, ¿no? Eso se llama cuentapropismo. Entonces, ¿quién quiere vivir ahí? Si tú dices que eso es ideal, si el idealismo defiende esa vida, pues la calle te dice que no, que ellos quieren un trabajo de 8 horas. En todo el mundo quiere trabajo con prestaciones, y sigo sin escuchar la respuesta de cuál es la solución. Yo digo, el trabajo digno es esto, salud, jubilación y demás, versus los cuentapropistas que son autoesclavos. No veo una solución ahí o una alternativa que me convenza, oye, tienes razón, no hay que darles trabajo de 8 horas por salud y educación, porque ellos tienen otra alternativa, todavía no lo he escuchado de tu parte, y diferenciar entre los informales cuántos son por necesidad y cuántos son por oportunidad. Tienes los emprendedores por necesidad que dicen, no tengo trabajo, no tengo oportunidades, no tengo condiciones materiales y estoy forzado a comprar algo, a hacer un jugo, a hacerme de peluquero
comprar un poquito de mercadería, hacerme un kiosquito, evitando los impuestos, evitando todo, y vender y subsistir. Y esa es una vida muy precaria, es una vida muy desoladora que lo está viviendo el país. Entonces, ahí está la pobreza. Versus un porcentaje minoritario que no quiere esas 8 horas, que quiere emprender, que quiere arriesgar un capital, que quiere innovar, que quiere competir, entrar a ese mercado y crecer para dar más trabajos dignos. Y yo me pongo en ese ejemplo. Yo siempre he hecho innovación para crecer, para darle mejor y más servicio a la población con trabajos dignos. Y lo he intentado, y estos últimos, la crisis me ha agarrado y se me ha hecho muy difícil. Digo, hace 10 años yo he nacido como emprendedor, he nacido con seguro desde el día cero. Pero si estuviera emprendiendo en este momento, si hay un joven de 30 años o 25 o 30 años que quiere emprender y hacer un negocio, es casi imposible que empiece contratando gente con seguro y demás. Entonces tienes que ver la coyuntura también o el contexto en el cual se va a emprender. Y ahorita el contexto de Bolivia es que tienes más del 80% de cuentapropistas que no entra en una dicotomía, que no entra en una filosofía de burgués o proletario. Es decir, eso que ahorita estamos poniendo sobre la mesa no se adapta para nada a nuestra realidad boliviana. No tienes un aparato productivo, ¿cómo se le dice? Un medio productivo que explota, ¿no? a la clase trabajadora. No hay producción, por eso digo producir, que haya pues empresarios que produzcan y empiecen a contratar, y cuando lleguemos a eso ya discutiremos si están esclavizados, si los hacen trabajar de más, no les pagan horas extras, pero ahorita no existe. Tenemos el 83% de la población que sale a las calles a subsistir. Entonces, para mí toda la teoría ahorita no se aplica. Ya, no, está excelente, me gusta que pueda haber estas dinámicas así todo el tiempo, eso me encanta, ¿ya? Quiero dejar bien en claro que yo no estoy defendiendo para nada la informalidad ni el cuentapropismo, para nada, solo digo que si vamos a apoyarlos de alguna manera, no sea para que de una esclavitud autoimpuesta, como mencionaba usted, se vayan a una esclavitud impuesta. Eso es lo que yo defendía, y como ya le ha dado la respuesta a usted también, dándole condiciones materiales de arranque, como yo había dicho. Libertad real de condiciones materiales de arranque para que su negocio no pueda ser aspirado y su idea por ende también, ¿ya? Para que no se nos acabe el tiempo, porque tenemos varios temas de los que hablar y nos vamos a estancar en esto, sino que está para un debate extremadamente largo también, un capítulo entero podemos dedicarle a esto, de las startups también. Vamos a hablar ahora de otro tema que yo he escuchado igual en varios de sus TikToks, que es el uso de tecnologías como el blockchain para descentralizar. ¿Cómo ve eso? ¿Cuál es la propuesta que tiene a partir de eso? Y yo voy reaccionando igual para generar conocimiento. A ver, dentro de la globalización, que es un fenómeno ya conocido, que no lo vamos a defender a capa y espada, ha tenido sus pros la globalización, nos ha dado mucha conectividad y también ha traído, como las otras revoluciones industriales, ha traído mucho desarrollo económico, ¿no? Tienes no solamente la blockchain, tienes inteligencia artificial, el Big Data, Data Analytics y otras que están empezando a salir, digamos, ¿no? Todas estas son herramientas tecnológicas que tenemos que usarlas, tenemos que hacer uso, que coadyuven al desarrollo económico que tenemos. No podemos hacer oídos sordos o hacernos ciegos de agarrar estas herramientas que te dan saltos, son saltos tecnológicos que te dan saltos económicos. Ejemplo, la primera revolución industrial, donde tenías a la mayor cantidad, al mayor porcentaje de la gente en pobreza, y con la primera revolución industrial disminuye ese progreso. En China, ¿no? Que ha hecho mucho uso de la tecnología para sacar a casi 1.000 millones de personas de la pobreza. Entrando en la blockchain, que es una más de las técnicas o tecnologías para hacer desarrollo, es simplemente un garante, digamos, ¿no? La blockchain son una cadena de bloques que están en una red de computadoras, donde están en varias computadoras, que si tú suscribes algo ahí como un contrato inteligente que hacemos tú y yo, yo te vendo esto por cierta cantidad, tú me dices, ok, firmamos un contrato, se sube a la blockchain, no hay cómo vos agarres, lo fotocopies, cambies los términos, eso ya está. Simplemente es un candado de seguridad de la blockchain que te va a permitir usar en transparencias, en compras, en contratos,
para verificar si hay falsificación justamente, y me parece que es una de las varias herramientas que podemos usar para transparentar las compras estatales, para guardar documentación importante, para resguardar seguridad y hacer los contratos inteligentes. Perfecto. Esto sería de alguna forma en el área administrativa a nivel gubernamental, digamos, es la agilización de trámites, la descentralización de los trámites, ¿no? Reemplazando por completo la burocracia, vamos a decir, ¿no? Es lo que haría en un sentido amplio. Por completo sí, pero a ver, Max Weber, que es el principal promotor de la burocracia, tampoco la defendía por completo, pero la usaba justamente porque dejaba una huella la cual se pudiera seguir para poder, digamos, tener un control más eficiente de todo lo que se hace, ¿no? Ahora, con la blockchain y la tecnologización de la institucionalidad en general, tengo un punto en contra que si bien no es un punto así de fuerte, puede pasar que, bueno, corre el grave riesgo de que la descentralización como se la presenta pueda estar todavía más centralizada, porque si bien la burocracia general con papeleo se va en diferentes oficinas, ¿verdad? En las oficinas dejar papeles, deja una huella, como decía Max Weber, ¿no? En la tecnocracia, digamos, en la tecnificación de procesos administrativos institucionales, es una oficina la que manejaría todo, ¿no? O sea, todo lo que está en ese bloque lo manejaría solamente una oficina. No se puede reemplazar como tal, pero es que sí se puede desde la oficina controladora. Sí se puede desde un ente que controla. Entonces yo creo que eso no descentraliza, más bien recentraliza todavía más la administración y todavía hace más eficiente la corrupción, me atrevería a decir, porque, o sea, que está tan centralizado este sistema de tecnologización de la institucionalidad a nivel administrativo, que simplemente en una oficina se puede hacer absolutamente todo. Esa oficina es la que decide qué trámite entra, qué trámite sale, ¿no? Qué trámite se hace, qué trámite no se hace. Entonces estamos hablando de una, digamos, recentralización que abre mucho más las puertas de un ámbito, un ambiente mucho más cómodo para promover la corrupción en ese proceso. No sé qué opina usted. No, para nada. Creo que igual hay una confusión de conceptos, pero quiero contextualizar en que yo estoy de acuerdo también con la burocracia. La burocracia tiene su sentido de ser, que es una herramienta que nos permite organizar, ¿no? Que si podemos hacer una compra, los dos, una vaquita, compramos un auto, va a haber un contrato, ese contrato lo revisas, eso es burocracia, ordenarnos, organizarnos. Lo que yo critico es la burocracia, la excesiva burocracia, que lentea, vamos a decir, todo el sistema para que si yo quiero emprender y quiero hacer bien las cosas, después de 3 años recién me estén dando mi permiso, cuando mi innovación o mi patente ya está en el mundo vendiéndose, ¿no? Entonces, dejando en claro eso, creo que el blockchain lo estás confundiendo tal vez con transformación digital, porque la blockchain, como te digo, es un candado, ¿no? Vamos a decir, a ver, un ejemplo de la corte electoral, las elecciones, ¿no? Las elecciones, tienes el jefe de mesa, que es el que va a agarrar los conteos de votos y lo va a ir anotando, y tienes miles de mesas. Eso se va a centralizar en una jefe de recinto, y el jefe de recinto se va a ir a una circunscripción, y la circunscripción, al final llega todo a una central que es la OEP, digamos, la Organización Electoral Plurinacional, y centraliza todos esos datos. Lo que hace la tecnología no es la blockchain. La blockchain lo que va a hacer es te va a garantizar que el acta de Pucarán en la mesa de la escuelita Juancito Pinto, donde tal y tal ha ganado con tanta votación, si esa foto, esa acta lo va a subir a la blockchain, no hay cómo la cambies. No hay cómo la cambies. Ahí evitas el fraude. Ya lo has subido a la blockchain, ¿no? Ahí no hay tu tía, pues. Pero lo que tú estás viendo, creo que te refieres es a la transformación digital. Esa acta, junto con las miles de actas, en vez de que alguien esté llevando un otro lado y hoja por hoja esté viendo y demás, se lo sube a una inteligencia artificial que no va a coimear a nadie. O sea, yo te doy una calculadora y te digo, ¿cuánto es 50 más 50? Tú vas a decir, aquí la calculadora me dice 100. A ver, págale 100 pesitos y que te diga 101. Pues no puedes coimear a la tecnología. Y cuando tú has digitalizado esa acta y todas las actas, las centralizas en un solo sistema, has ahorrado mucha gente que va a estar haciendo ese trabajo tedioso, que puede estar haciendo algo más productivo. Entonces, con este ejemplo te demuestro que
La tecnología, la transformación digital y la blockchain hace todo lo contrario, te transparenta los procesos, porque mientras más cadena hay más susceptibilidad de la coima, y eso se da sí, eso es totalmente en cierto. muchos factores. Cuando tú haces transformación digital, sale la mano del hombre, digamos, y entra una mano tecnológica, y encima con blockchain que te va a garantizar que le va a poner candado a eso, no hay pues cómo lo cambies. Pero ¿quién manejaría esa inteligencia artificial? Siempre hay un humano detrás, digamos. O una oficina al menos. Sí, y está tan bien diseñada como para que si tú quieres que la calculadora te diga 50 más 50 es 102, pues quieres manipular, tendrías que ser un súper genio y abrir la calculadora y hacer toda una serie de estratagemas y más que te tardaría bastante tiempo, que al final es más fácil que vayas y le pagues 50 pesos al que está votando y te sume 2 votos más, ¿entiendes? O sea, la tecnología, la blockchain está hecha tal para que justamente el que está arriba manipulando no tenga ninguna capacidad de cambiar los datos, por lo que te he explicado, y lo puedo ver desde el acta, subiéndolo a un sistema y centralizándolo. Como todo está hecho por blockchain, te da informes cibernéticos, vamos a decir, donde tú puedes ir y rebuscar en todo lado, hacer una auditoría, si quieres así decir. Súper, ya. Entonces, ¿eso es lo que propone Innovación Humana para hacer en todo el Departamento de La Paz? Sí, para la burocracia vamos a hacer uso de las tecnologías, estas que estamos mencionando, para que el usuario tenga más facilidades de hacer tus trámites. Por ejemplo, en lo que viajamos, conocemos, me dicen, nosotros queremos hacer una asociación de productores de carne de camélidos. Ah, qué bien. Pero para nosotros poder exportar y poder hacer toda nuestra función, necesitamos personería jurídica. Ah, ya. Y tarda más de un año en la gobernación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que más de un año tengas que estar esperando para tener tu personería jurídica de una asociación de productores? Entonces yo le digo, tú desde ahí puedes mandar a alguien, o puedes sacar una foto, o tienes internet y demás, adaptarnos a la realidad, obviamente, hacer tu solicitud. Tiene que salir con la transformación digital súper rápido para que cumplas tus requisitos y demás, respetando toda la normativa y todo aquello, no improvisando como también hemos visto. Claro, y ahí sí se cosería, yo creo, desde un punto de vista, el riesgo que yo le mencionaba antes, ¿no? Pero a ver, vamos a seguir avanzando con esta charla, vamos a seguir avanzando con cada punto que tenemos. Un punto que me gusta tocar en cada uno de los podcasts que hago, con cada uno de los invitados, y sobre todo con Innovación Humana, ahora que dicen que son una nueva forma de hacer política, dicen, ¿no? Eso lo repiten todo el tiempo. Dicen, no somos izquierda, no somos derecha, no somos centro. Pero ¿en qué se basan todas las propuestas que tienen? Uno me decía, política con resultados. Al problema el resultado. Y eso no tiene un fenómeno filosófico, no tiene un fenómeno teórico detrás. Me dice él que no. Pero obviamente siempre se tiene que tener una corriente que se sigue para poder diseñar todas esas políticas públicas, planes, programas y proyectos destinados a solucionar la vida o subsanar las necesidades de la gente en todo el departamento. Entonces, ¿cuál es esa mirada, ese enfoque ontológico, digamos, de visión de mundo que se tiene para poder llevar adelante cada una de estas propuestas? De la tecnificación, de la promoción del emprendimiento, de las startups, de todo eso. Sí, es una muy buena pregunta. No sé por dónde empezar, pero tratamos de no ideologizar nuestras propuestas. Digo tratamos porque siempre va a haber una ideología por detrás. Claro, siempre. Y si vamos a hacer una ideología, está en el nombre, ¿no? Tienes innovación humana. Innovación, hacer una nueva manera de hacer política, con ética, con valores, con principios, con resultados, que alguien dice, eso es utopía, la política siempre va a ser corrupta y todo aquello. Es nuestra propuesta. Creemos, idealizamos que se puede hacer política transparente. Y el segundo es humana, ¿no? Humana significa que nuestra filosofía, si quieres decirlo así, es cuidar y mejorar la vida del ser humano. Y quiero ir más allá, cuidar y mejorar la vida de los seres vivos, porque los ríos también tienen vida, los árboles, los animales, el jaguar que tenemos ahí en el norte, y todo tiene vida, y es cuidar y mejorar la calidad de vida de las personas y toda la vida en general. Decía, la vida en general. Bajo eso, bajo ese norte que tenemos, empieza a elaborarse nuestros programas y nuestras propuestas.
Quiere decir que cuando tenemos que tomar una decisión, hacemos caso omiso a ideologías como que esto es imperialista, esto es comunista y no sé qué, y deberías ir por este lado y demás. No, a ver, decimos, nuestra potestad es darle mejor calidad de vida a la gente, tenemos que darles para darles ese resultado tenemos que tomar estas decisiones y vamos a tomar la mejor decisión objetiva, con datos medibles para llegar a ese resultado. Si ese resultado, alguno va a decir, eso es zurdo, y otra política que vamos a decir, eso es liberal, pues no nos, vamos a decir, no nos interesa mucho mientras le estemos resolviendo la vida a la gente. Ya, entonces, si digamos los datos dicen que a este sector hay que abrirle las puertas al mercado, algo más apegado a lo liberal, lo hacemos. Si los números dicen que estas personas necesitan un subsidio, necesitan ayuda del Estado en ciertos niveles, nos apegamos un poquito más hacia el lado izquierdo. Estamos hablando de una política un poquito más como lo que señalaba Deng Xiaoping, ¿no? No importa si el gato es negro o blanco, si caza ratones es un buen gato, ¿verdad? Ese es el tipo de políticas que nos estamos acercando, un poquito más pragmática, sí, en un sentido, pero más resolutiva, sin discriminación de modelos ni enfoques. Y ahora más que nunca, estamos en una crisis económica producto de una ideologización de las políticas públicas, ideologización del modelo económico. Cuando mi ideología me dice el modelo económico tiene que ser así, 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 y caemos en una crisis cuando no había sido así. Lo que tú dices, yo repito a veces esta frase de datos matan relatos. Un relato te puede decir que tal política, tal manera de hacer las cosas funciona, pero los datos te dicen que no, que es por este otro lado. Entonces nosotros ponemos en el centro la vida, y cuando la vida nos dice que hay que hacer uso de bono, de subsidio, pues lo vamos a hacer. Cuando proteger la vida te dice que hay que abrirnos al mercado, pues lo vamos a hacer. Y si queremos abrir La Paz, el Departamento de La Paz en general al mercado, tanto nacional como internacional, se tiene que tener entonces una relación bien estrecha con la Cancillería, ¿verdad? Con los representantes subestatales tal vez también, ¿no? Porque hay ciertas normativas internacionales que al mismo tiempo nos asfixian incluso como departamento y nos asfixian como país. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa relación, ese relacionamiento? ¿Cuál es la propuesta de relacionamiento con estas entidades mayores, digamos, para poder ayudar al Departamento de La Paz a que pueda sobresalir de alguna manera? Justamente cuando nos ideologizamos y somos objetivos, vamos a hablar con las autoridades que estén en turno, vamos a hablar con el canciller, el presidente, los ministerios que tengamos que hablar para abrir la paz al mundo. El 80% de la exportación del país pasa por nuestro departamento. Somos la puerta hacia Shanghái y hacia Iquique y los puertos del Océano Pacífico. Entonces tenemos que aprovechar esa geografía y abrirnos hacia el mundo. Y tenemos que hablar con los municipios para que produzcan mediante vocación productiva. El municipio de Caranavi tiene que aprovechar que tiene riqueza para hacer café agroecológico, o sea, y exportarlo con valor agregado, distinto a un modelo de commodities o primario extractivo. Y en el sur tenemos quinoa, la quinoa que es apreciada en el mundo, y por qué no sacarla hacia el mundo, siempre garantizando también soberanía alimentaria, que es lo primero que tenemos que hacer. Actualmente compramos cebolla, tomate, camote peruano. Entonces, si tenemos tanta papa, ¿cómo podemos comprar papa del exterior? Tenemos tantas especies de papa y estamos importando. Entonces, eso es lo que vamos a solucionar o proponer, de que todas las ecorregiones que tenemos en el departamento, desde el gélido, tienes nevados, tienes puna, tienes altiplano, tienes yungas, tienes Amazonía. Lo que continentes enteros no tienen, nosotros lo tenemos en nuestro departamento. El lugar más biodiverso del mundo es el Madidi, que está en nuestro departamento. Entonces tenemos tanta riqueza cultural como identidad, de ser aymaras, milenarios, y los pueblos que te he mencionado, tanta riqueza en esa tierra fértil que te va a dar productos orgánicos, productos amigables con el medio ambiente, que te van a generar economía, te van a generar trabajo digno y te van a generar que los jóvenes tengan mejores oportunidades, que no migren del campo a la ciudad, que no estén buscando oportunidades en otros lados, y más bien atraer a ciudadanos de Beni, Pando, Santa Cruz, que en pocos años digan, y lo van a decir, si el plan sale bien, hay que ir a vivirse a La Paz.
Eso es lo que se está buscando. Entonces, estamos hablando entonces de alguna manera en una industrialización departamental. Más o menos esa es la figura que se quiere tomar. O sea, cuando hablamos de ya no extractivismo, sino producción propia con valor agregado, estamos hablando de algún tipo de industrialización también, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo trabajamos en eso a la par de que no violamos, digamos, los regímenes constitucionales también? Porque no somos un Estado federal todavía, digamos, ¿no? Somos un Estado plurinacional todavía. Entonces, como es un mundo entero que a la propuesta se le puede poner un montón de peros, pero sin embargo, si es una propuesta que considero puede, primero, dinamizar la economía, sí se puede, si se toman en cuenta, creo yo, las contradicciones que yo le había mencionado en cada una de las áreas que se tiene para poder mejorar la productividad de La Paz y poder hacer de una vez por todas de La Paz un departamento que sí pueda ser reconocido como lo era antes, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr con esto. Ahora, vamos a hablar, y ya lo había tocado un poquito también, el fenómeno migratorio de los jóvenes que se van a Santa Cruz, ¿no? Que se van a Cochabamba, que se van incluso fuera del país, pero sobre todo se alejan de La Paz. Es algo que hemos visto que está muy normalizado, ¿no? Que no hay oportunidades aquí en La Paz, nos vamos. Si no hay oportunidades, recaigo nuevamente en mi lógica por las condiciones materiales que La Paz provee actualmente. Hablando un poquito la respuesta o la opinión que tú dabas, sí, tenemos que profundizar las autonomías. Tenemos que darle ese protagonismo a los gobernadores, no solamente sea un poquito de caminos, algunas emergencias y todo aquello, sino que realmente sean protagonistas, porque pueden hacer políticas públicas regionales, locales. Todo este plan que te estoy mencionando no funcionaría en Tarija, no funcionaría en Oruro o en Santa Cruz. Este plan, esta visión, lo estamos haciendo en función a nuestra realidad real, como tú dices, es una visión que no es un copy-paste, no es una copia de lo que ha hecho Estados Unidos, Rusia, China, sino es que se ha leído las condiciones, los datos, se ha entrado al terreno, hemos ido a hablar con los hermanos de las 20 provincias y han reforzado eso que dicen los datos y nos han ayudado a hacer las propuestas y las políticas públicas para que sea exactamente lo que el departamento necesita. Entonces sí, tenemos que profundizar las autonomías. Si hoy nos volvemos Estado federal, ¿La Paz sobrevive? Es una pregunta muy cierta, ¿no? O sea, si hoy nos volvemos, o sea, desde hoy el Estado no nos va a dar ni un centavo, claro que no sobrevive, porque ahorita el Estado nos da todo. Claro, entonces no estamos listos para una soberanía federal todavía, digamos, ¿no? Es algo que se tiene que ir a trabajar ya a nivel de nación como tal, pero es algo que es lo que tiene que trabajar y profundizar en este momento, bajo mi visión, no sería lo más ideal porque no estamos listos todavía para eso. Las condiciones materiales no nos permiten intentar siquiera profundizar aún más las autonomías. Es lo que yo opino. Es que hay que entender qué es profundizar, ¿no? Primero, que no es un shock, no es de un día al otro. El presidente ha hablado del 50-50. Para empezar, ya tiene una voluntad política del marco nacional que te dice, oye, te voy a dar más recursos. Pero si darte más recursos es simplemente decir, toma más plata, ahora vos paga a tus profesores, vos paga a tus policías, no nos está dando más recursos, nos está dando un trabajo más que es de cajero, incluso un punto más para más burocracia, que nosotros simplemente nos sentamos, ya dame plata y yo empiezo a pagar sueldos. Ahí no nos está dando autonomía. Profundizar la autonomía es que tengamos más competencia y empoderamiento de poder trabajar en ciertas áreas como educación, porque tienes una ley nacional que te uniformiza, o sea, te dice la educación para todo Bolivia es así, y te olvidas que hay regiones con distintos usos y costumbres, donde incluso el tema del calendario electoral, el calendario escolar, que creo que lo han cambiado ahora, no te miraba realidades donde en el oriente, en invierno, 7 de la mañana estabas a 25 grados. No tienes que tener horario de invierno en lugares donde no hay invierno, ¿no? O no se siente. La mayoría, exacto. Entonces, poner una regla desde arriba sin tomar en cuenta las necesidades regionales es un error. Y ahí es profundizarlo también. Y nosotros, con esa identidad aymara, podemos nuestra educación, hablar de nuestra identidad aymara, pero no irle a imponer a Santa Cruz, que no tiene esa realidad, no tiene... un poquito más de etnocentrismo regional, digamos. Por darte un ejemplo, lo mismo en educación, lo mismo en salud. Tienes epidemias distintas en el lado oriental, hay dengue, no necesitas salud especializada para eso. Y nuestro departamento lo mismo. Y parte de nuestras propuestas en salud es
nombrar gerentes regionales en ecorregiones donde no esté todo centralizado en La Paz, sino que en el sector Yunga, donde tienes ciertos virus, bacterias, epidemias y demás, haya alguien que entienda ese lugar y va a ser distinto al que esté en el área de Altiplano, donde son otras realidades en el tema de salud, donde es más pulmonar y aquí es más a partir del mosquito y todo aquello. Entonces, sectorizar y darles políticas públicas adecuadas a su realidad. Adecuadas, y eso es profundizar las autonomías. A mí me ha gustado que ha tomado el tema de educación, que es un tema que no habíamos hablado, profundizado mucho antes, pero a ver, a mí me gusta hablar del tema de educación. A nivel de secundaria primaria está absolutamente mal la educación, ¿no? Pero más... Está peor, creo yo, a nivel universitario, porque datos estadísticos dicen que las universidades hoy en día son más comercializables que otra cosa, sobre todo las privadas, ¿no? Un 80% de las personas que salen de la universidad no trabajan en la carrera para la que han estudiado, por lo que están obligados a ser contratados, por lo que están obligados a emprender por necesidad o por lo que están obligados a ser informales, ¿no? Y solamente un 20% puede ejercer de lo que es. Entonces, la currícula universitaria está siendo tan comercializada para que se oiga bonito en la promoción de TikTok de la universidad, sobre todo las privadas, pero realmente no profundicen en el conocimiento genuino que les va a permitir a esos profesionales, entre muchas comillas, salir después a defenderse en el mundo laboral y por ende tienen que vender lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la gobernación se puede apoyar para que esto deje de pasar y se deje de comercializar la educación, sobre todo a nivel universitario? Porque a nivel primario y secundario está profundamente ideologizada actualmente, digamos. Te doy toda la razón. Nuestra educación está por los suelos, es deprimente, es deplorable. Por eso es que también se van, digamos. Totalmente, y se van a no competir. Porque tú puedes ser el mejor alumno de colegio, de universidad, y cuando sales al mundo eres el peorcito, el más chaclita. Y te doy datos matan relatos, ¿no? Según este estudio, no estamos en el PISA, pero ha salido algo similar, ¿no? Del Observatorio Nacional, o sea, algo así, perdón por no tenerlo de memoria, donde 3 de cada 100 bachilleres aprueban matemáticas, 3 de cada 100 aprueban física, ¿no? Entonces, y tienes otro dato que tú lanzabas, uno de cada 4 profesionales titulados tiene comprensión lectura básica. Yo he visto autoridades que no pueden, con título, no pueden leer un artículo. Sí, es lo más normal aquí, ¿no? Lo está normalizado. Y es deprimente. Y ahí lo que tú dices es verdad. Las universidades, la academia no está cumpliendo su función y te está mercantilizando. La educación. Te vende un producto, te lo vende bonito, pero no está atendiendo al mercado, no está atendiendo nuestra realidad. Y ahí vienen nuestras propuestas. Poco o nada podemos hacer en la educación inicial o secundaria y universitaria porque no está dentro de nuestras competencias. Pero tienes un 70% de los jóvenes bachilleres que no van a ir a la universidad y tal vez no necesitan hacerlo, pero los estás dejando en el limbo. Entonces lo que tenemos que hacer es ese 70% darles carreras técnicas de acuerdo a sus regiones con vocación productiva. Nuevamente voy al ejemplo de Caranavi. En Caranavi queremos aumentar la productividad del café, que genere $1.000 millones en el café de manera orgánica, de manera sostenible, respetando la Pachamama, generando empleo digno, y ahí necesitas mano de obra calificada. Nuevamente estamos en un bono demográfico que exige darles valor, empleo a esos jóvenes. Nosotros, con parte de nuestra propuesta con institutos técnicos, les vamos a dar carreras cortas para que sean parte de esas cadenas productivas y sepan la cosecha, la post cosecha, el cuidado de ese café. Si estamos hablando de traer $1.000 millones en café, vas a necesitar muchas hectáreas para cuidar esa tierra, para hacer agroforestería, donde vas a ir dentro de la cadena, ¿no? Yendo de la fruta del café al tostado, al envasado y todo eso. Toda esa cadena, esos $1.000 millones se reparten en toda esa cadena productiva cuando tú le estás dando empleo, que tú le llamas explotación, a todos esos jóvenes que ahorita están desempleados, subempleados, ¿no? Porque alegremente los datos te dice el gobierno anterior, creo, pero el desempleo está en su mínimo. Pero claro, si estás vendiendo en la calle, trabajando 16 horas, tienes un empleo, pero ese es un subempleo.
o que tienes profesionales que han estudiado para algo y están trabajando para otra cosa. Y eso es un tema estructural que ojalá que este nuevo gobierno lo atienda, pero nosotros vamos a estar ahí para coadyuvar y decirle al gobierno, oye, si bien tú pones los profesores de mis institutos técnicos, yo voy a poner la infraestructura y voy a poner la infraestructura en Caranavi para que sea café, en Pacajes para que sea quinoa, en provincia José Manuel Pando para que sea camélidos, ¿entiendes? Totalmente sectorizado con vocación productiva, y no lo que se está haciendo actualmente. Tienes en Guanay un centro de capacitación donde les enseñan a hacer uñas a las chicas, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver. O sea, es una de las primeras propuestas que tenemos aquí en el podcast, sobre la que no tengo ninguna contradicción, sobre la que yo creo que está genuinamente bien planificada. Si lo combinamos eso con un modo productivo de liberación de mercado en algún sentido para que puedan comercializar para lo que han aprendido a hacer, sería ideal, sobre todo eso, ¿no? Sería ideal. Yo no tocaba mucho la educación a nivel inicial, a nivel secundario, como usted daba su dato de 3 de cada bachilleres saben matemáticas, porque yo creo que el problema de educación no es el principal que se tiene a nivel primario y secundario. ¿Por qué? Porque no podemos hablar nosotros desde una realidad muy urbana, desde una realidad muy anecdótica, propia de nosotros dos, que hemos tenido la educación primaria, la secundaria y la universitaria también. Entonces, hay personas, hay niños que tienen que trabajar y dejan de lado el estudio. Entonces, para mí la educación no es lo principal en este momento para ese sector. Primero hay que darles la oportunidad de estudiar, ¿no? Porque este niño que tiene que alimentar a sus 3 hermanos porque su papá ha muerto y su mamá está enferma, tiene que salir a trabajar, y en lo menos que pienses en el estudio. Y si a eso le metemos, vamos a educarte, vamos a traerte un profesor, qué sé yo, especializado de Harvard, a que te enseñe matemáticas para que salgas aprendiendo matemáticas excelente de aquí, no va a servir de nada tampoco, porque ese niño con hambre no va a aprender absolutamente nada, ¿no? Porque su atención está más en trabajar. Entonces, no es el fenómeno principal. Primero hay que, de alguna forma, no eliminar el trabajo infantil, creo que sería un error hacerlo, sino regularlo de alguna manera para que de alguna forma sea digno y además pueda darles la oportunidad a los niños de ser niños y educarse. Y recién ahí, pensar en la educación en ese nivel. Eso es por eso que yo siempre digo que la educación no es un fenómeno principal o de principal atención ahorita, al menos a nivel secundario y primario. Pero justamente estoy completamente de acuerdo. Y debería ir en paralelo. Hay un estudio que se llama la carrera de obstáculos, ¿Ya? donde nuestros niños, de provincias principalmente, primero tienen que vencer el primer obstáculo de nacer vivos. Estás en provincia y el único hospital decente está a 2-3 horas, entonces tu reto ya ahí, nacer ahí en provincia, es nacer vivo, ¿no? No tienes ecografía, no tienes nada y estás ahí, tu mamá, tu suegra, la que te está atendiendo. Luego ya naces vivo, ya le hiciste, digamos. Ahora tienes que bajar esa mortalidad infantil, que es desnutrición, o que tienes 6 hermanos y como eres uno más. Mi abuela estaba de manera cruda que uno de los chiquitos se ha muerto, digamos. O sea, mi tío, se murió, le ha dado una enfermedad, se lo puso al aguayo a mi abuelita, y en lo que caminaba, dice, 3 horas, Ciudad de La Paz, ¿no? Hace 20, 70 años, en lo que caminaba, dice, uno de los ratos, torció el cuello. Yo lloraba cuando mi abuelo me contaba eso. Y esa es una realidad que más bien ahora hemos trabajado. O sea, lo bueno es que estamos creciendo, y estamos mejorando. Entonces, esa carrera de obstáculos te dice eso, ¿no? Luego tienes que llegar, como dices, a nivel inicial, a la educación y demás. Con hambre no lo vas a hacer. Entonces, es toda una carrera de obstáculos que justamente nosotros que estamos privilegiados no la tenemos. Y tenemos que trabajar en políticas públicas para que haya esa igualdad de condiciones. Y ¿por qué no pensar más allá, innovar y decir que la educación te acompañe? Porque ese niño con hambre no va a estudiar. Para eso tienes políticas públicas o herramientas como el diseño escolar. Puedes hacer programas, puedes hacer becas. Claro que si el niño ya tiene que ir a mantener a sus hermanitos, además ya son cosas más críticos, pero tú puedes poner la educación como de manera principal y acompañar con políticas públicas, bonos, subsidios y más, para que trates de que esa carrera de obstáculos sea menos riesgosa posible. O de menos obstáculos. Puedan competir con un chico de la ciudad. Por eso hay esa migración. Porque quisiéramos tener ingenieros, tener abogados,
de prestigio que salgan de provincias. Y va también ahí el fenómeno de la meritocracia, por ejemplo, con el área rural y el área urbana, digamos, ¿no? O sea, un niño que tiene la misma capacidad cognitiva en área rural y en área urbana, digamos, el que tiene en área urbana la va a desarrollar mucho más y esta la va a ir viendo degradándose conforme pase el tiempo. Y cuando vengan a conseguir trabajo los dos en algún puesto de gobierno, meritocracia es el que estaba en el sector urbano, aunque los dos tenían la misma capacidad intelectual cognitiva, no tenían las mismas condiciones materiales que les permitan desarrollarse. Por eso la meritocracia es un fenómeno extremadamente gracioso para nosotros en Ágora, ¿no? Ya para ir cerrando el capítulo, vamos a pedirle, nuestro público es mayormente juvenil, de universitarios, jóvenes profesionales, que ven estos capítulos y tratan de, como decimos todo el tiempo, tener un poquito más de conocimiento a partir de las dinámicas de charla que tenemos aquí. Entonces yo le pido que al tiempo que se despide le dé un mensaje a toda esa nuestra audiencia, les diga una vez más quién es Toño Riveros, cuál es su proyecto, cuál es su programa, por qué con innovación humana, y les deje un mensaje claro sobre la juventud y lo que les espera con su gobierno departamental en este caso. Bien, a todos los jóvenes que nos están viendo en Bolivia, principalmente en el departamento de La Paz, en las 20 provincias, en los 87 municipios de nuestro querido departamento, decirles que lo que nosotros estamos proponiendo y aprovechando este escenario es filosófico. Hemos venido a cuidar la vida de ustedes jóvenes, dándoles oportunidades para que sueñen con tener un empleo digno, para que sueñen con tener un trabajo digno, o puedan emprender, o puedan tener esa libertad de ustedes elegir su futuro con las condiciones mínimas de alimentación, de salud, de educación. ¿Cómo estamos haciendo eso? Mediante un programa, primero a largo plazo, a 2050, una propuesta, una visión a largo plazo, acompañada con 10 ejes y 100 programas que se ha hecho con innovación humana, que te van a dar esa oportunidad para hacer desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo productivo, que es el centro de nuestra vida. Ese desarrollo productivo que va a hacer que aprovechemos esa riqueza en cultura, en identidad, en tierra fértil que tenemos los paseños. Los invito a sumarse a este proyecto. Innovación humana es innovación política, hacer las cosas de manera diferente, con gente nueva, con ideas nuevas, trabajar por resultados, que dejemos de lado las promesas y empecemos a cumplir lo que estamos proyectando, y por la gente y para la gente. E ir más allá, pensar por la gente y para la gente del futuro, de aquí a 20, 30 años, es pensar en nuestro medio ambiente. Porque tus hijos, tus nietos necesitan un planeta así como tú, con aire limpio, con ríos, con bosques, con fauna, con flora. Y lo vamos a hacer eso, cuidando el planeta desde ya. Estamos en una crisis ambiental que tenemos que trabajarla al mismo tiempo que hagamos desarrollo. Porque pensamos que hacer economía tiene que venir acompañado de hacer impacto social e impacto ambiental. Soy Toño Riveros, un paseño enamorado de este departamento, enamorado de mi cultura, de mi identidad, de mi raíz quechua, aymara, que te viene a proponer esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de hacer política. Sé que es muy difícil de creer, que es muy tópico, muy filosófico, muy ideal, pero realmente estamos convencidos que vamos a insistir y vamos a ser parte de ese cambio que necesitamos como departamento y como país. Yo te agradezco, Joel, la invitación. Me ha encantado debatir ideas. Como dices, podemos hacer capítulos completos sobre muchos de los puntos que hemos tocado. Y bueno, si esto se puede repetir, encantadísimo. Muy bien, hemos tenido, creo yo, un episodio muy fructífero. Dinos tú en los comentarios qué te ha parecido cada una de las visiones que se han expuesto aquí. Yo le agradezco, Toño, por participar en este espacio que es para jóvenes destinados a generar conocimiento. Claro que podemos pensar en otro episodio para poder grabarlo, tocando o profundizando todavía más en algunos puntos. No me voy sin antes decirles que justamente el último punto que hablábamos de la educación infantil, Ágora está trabajando en un proyecto desde su enfoque material que esperamos poder viabilizarlo con el siguiente gobierno, tanto municipal en el municipio de La Paz como departamental a nivel del departamento de La Paz. Esperamos poder presentárselo en algún momento. No me voy sin antes decir la típica frase del autor favorito que tiene Ágora: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino es su ser social lo que determina su conciencia. Nos vemos en otro episodio del Ágora Podcast. Chao, chao.